Ahí empezamos con la grabación. Bueno, seguimos con el anteúltimo método de sistema de recomendación que vamos a ver. ¿Sí? La primera vez vimos sobre los no personalizados y después agregarle alguna particularidad sobre algún estereotipo, ver si es por sexo, si es por eh, ubicación geográfica, si es por edad, etcétera, etcétera. O sea, agregarle algún estereotipo. Luego hicimos basado en contenido, o sea, qué relación hay entre un contenido contra otro y por lo cual yo te podría recomendar algo sin importar el tipo de usuario y sin importar el resto de cosas. Y lo que vamos a ver ahora es el tipo de sistemas de recomendación, pero basados en filtrado colaborativo. ¿Sí? Para nosotros hacer este tipo de sistemas de recomendación, tenemos dos perspectivas en las cuales necesitamos analizar. Uno es filtros colaborativos basados en usuarios contra usuarios y otro es basados en ítem versus ítem, es decir, el producto en definitiva, yo te puedo recomendar. Lo vamos a ver más fácil en una gráfica. Y me voy a agregar algo para poder dibujar y espero que no se empiece a tildar. A ver, ahí. Vamos que yo tengo los mismos esquemas, pero lo analizo de distintas perspectivas. En un caso, yo tengo basados en usuarios, donde lo que quiero es analizar la relación o la similitud que puede haber entre el usuario 1 versus el usuario 2, le pongamos, ¿sí? En lo cual, ¿qué es lo que comparo? Bueno, si el usuario 1 vio o utilizó determinados ítems, como son todos estos que están con la flechita en negro, y quiero encontrar una similitud contra el usuario 2 para yo poderle recomendar algo, lo que podríamos decir es, bueno, veamos de lo que vio el usuario 1, qué vio también el usuario 2, en este caso, que tú caes entre una frutilla y una sandía, que eso es lo que comparten los dos. O sea, si yo armara una matriz en la cual tengo usuarios por un lado, ítems por el otro, vamos a hacer así, ítem por el otro, en el cual digo el usuario 1, el usuario 2, el usuario n, el ítem 1, el ítem 2, el ítem m, yo podría decir, bueno, el usuario 1 vio o consumió el ítem 1 basándonos en un sistema de ranking o basándonos en un sistema de verdaderos falsos en los cuales yo garantice que lo puedo ver. Por lo general nos basamos en el rating, ¿no? Entonces, supongamos que digo, este de acá sin ponerle un número, digo que una cruz porque indica que lo vio, indica que lo vio, indica que lo vio. Y después vengo y digo, bueno, el usuario 2 vio este y vio este. Este otro que está con un circulito no lo vio. Entonces, ¿qué es lo que digo? Como estoy comparando la similitud que hay entre el usuario 1 contra el usuario 2 y yo encuentro que este ítem lo vieron ambos y a este otro ítem lo vieron ambos, bueno, como tengo esa similitud, que la tengo que calcular de alguna manera, yo podría decir con qué nivel va a ver el usuario 2 el mismo ítem que el usuario 1 vio. Entonces, si esto está basado en una ponderación, supongamos del rating del 1 al 5, y este ítem de acá fue visto, no sé, con un 5, con una puntuación de 5, bueno, ¿qué nivel de similitud tiene o de recomendación tiene para que el usuario 2 vea este otro ítem? ¿Sí? Eso sería teniendo en cuenta qué vieron los usuarios. Por el otro lado, es todo lo opuesto e incluso es literalmente al revés la relación de la matriz, porque pondría como filas los ítems y como columnas los usuarios en los cuales tengo una relación totalmente transpuesta. En lo cual yo vengo y digo, bueno, analicemos qué similitud tiene un ítem A versus un ítem B, ¿sí? Y en base a eso digo, bueno, ¿qué comparten esos ítems?
Y vemos que al ítem A lo vieron 2 usuarios. Al ítem B lo vieron 3 usuarios, de los cuales 2 son el mismo que vio al ítem A. Por lo tanto, ¿qué podría decir el sistema de recomendación? Bueno, los usuarios que han consumido el ítem B, que son todos estos, te recomiendo que veas también, o sea, a este usuario te recomiendo que este ítem también lo veas. O sea, es totalmente lo opuesto, pero la particularidad de esto es que en muchas ocasiones, y ahí es donde radica la diferencia principal entre uno y otro y cuál es el que más se termina utilizando, yo por lo general puedo tener pocos usuarios, ¿sí? Que hayan visto o que hayan consumido todos los ítems. Pero, caso opuesto, ¿sí? Si yo analizo desde el punto de vista de los ítems, es más probable que tenga muchos usuarios que hayan consumido ese ítem. O sea, no sé, el producto de una pava eléctrica Peabody, capaz que lo consumieron un montón de usuarios, pero esos usuarios solamente consumieron la pava pivot y el resto de productos que tengo dentro de mi conjunto de ítems ni lo vieron. Entonces, es más factible que yo tenga muchísimos ítems con muchísimos usuarios que los hayan consumido y no el caso contrario. Por lo tal, es más recomendable caer en un sistema de filtrado colaborativo basados en ítems y no basados en el usuario, que más allá de todo eso va a tener una relación con los usuarios porque está colaborándose entre ellos, pero tengo por lo general muchísimo más datos relacionados a esto, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, vamos a levantar dentro del... Uy, comenté esa línea que no la tenía que comentar. Dentro de la carpeta de Drive está un archivo que vamos a utilizar que es básicamente, se van a dar cuenta ustedes ahí qué es lo que tiene en primera instancia, ¿sí? Si se fijan, ya es una tabla dinámica, digamos, ¿no? Un pivot de el conjunto de datos que nosotros tenemos contra los ítems versus los usuarios. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos la primera vez y tomamos el dataset de movies, yo tenía ID user, ID movie y rating. Entonces, tenía la película 1 con el usuario 1, una ponderación de 4. El usuario 2 con la película 1, un rating de 5. Y así sucesivamente, que con todo esto, yo terminaba armando esta, esta matriz, ¿sí? Que era la que me relacionaba usuarios versus eh, ítems o al revés. En este caso están los ítems en las filas, porque son los nombres de películas, y en las columnas están los usuarios, los ID de cada uno de los usuarios, ¿no? O sea, básicamente este paso ya es el posterior a yo haber construido eso. Para no irme tan lejos ahí, voy a hacer una cosa. Voy a em, buscar el archivito por acá para que tengamos esto acá. Es el de, y, lo, y nos entendamos con eso puntualmente. Dentro de, voy a hacer acá ¿dónde estamos? Acá. Voy a poner un ejemplo directamente. Nosotros teníamos dentro de u.data, ¿sí? Que era nuestro archivo que relacionaba todas las películas con los usuarios, y hago un data frame. Teníamos eso, que incluso después decíamos que había que acomodar bien porque estaban separados por otra forma. Entonces yo lo que termino teniendo es esto, ¿no? Termino generando que tengo algunos datos en los cuales me está faltando decirle literalmente
cuáles eran los nombres de columnas porque no lo tenían. Entonces, yo tengo eso hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Sin importar de que yo necesitaría mapear películas, traerme los nombres, o sea, imputarle al Movie ID, hacer un, un merge con esto y decir, bueno, toma y tráeme los nombres y todo lo demás, que eso lo podíamos hacer. Esto está en, la clase 1, en el segundo notebook. Un segundito que estoy trayéndome las cosas. Estamos acá. Ahí están las películas. Y después lo que hacíamos era, aparte de eliminar las columnas que no necesitábamos, hacíamos un merge para tener el conjunto de datos. Y decimos, bueno, ya tengo toda mi tabla armada y encima tengo los nombres de las películas y todo lo demás. Yo con eso, en realidad, para evitarme ese dataset que levanté, ¿qué es lo que necesitaría terminar haciendo? Necesitaría armar un, de este data frame general, vamos a hacer así, df. Necesitaría hacer un pivot, ¿sí? En el cual yo le voy a decir que como índice me ponga el mobile type, o sea, el título que tenemos de la película, eh, o el usuario, podríamos poner para uno o para el otro, pero le voy a decir para las columnas que me ponga el usuario ID, ¿sí? Y a esto le tengo que agregar que los valores los tome del campo rating. Entonces, ¿qué es lo que termino generando? Bueno, hay un error. Le puse un espacio. ¿Por qué me está generando? Porque es pivot table, me parece. Ahí va. Entonces, ahí terminé generando, ¿sí? Algo del mismo estilo, lo va levantando en el dataset original. O sea, hice un pivote en lo cual digo, bueno, mira, a la película de 101 Dálmatas la vio el usuario 1 con este puntaje, la vio el usuario 5, etcétera, etcétera. Fíjense que las películas al menos tienen varias reviews, comparado a que los usuarios probablemente hayan visto una, dos o 500 películas. Bueno, lo que quería mostrar era que el dataset que yo estaba levantando acá, esto, es el mismo principio de eso, ¿no? O sea, estamos teniendo ese conjunto de datos. Bueno, básicamente porque para el filtrado colaborativo yo ya necesito tener la matriz de relaciones entre los ratings. Ya necesito tener la matriz de rating. Si no la tengo que construir. ¿Y cómo la construyo? Teniendo el conjunto de datos y las relaciones de los ítems con los usuarios, hago un pivote de eso. Incluso acá yo podría invertirlo, ¿no? Esto de decirle que estos son las columns y que estos son los index, para que me los ponga al revés y me los ponga como filas a los usuarios y como columnas a las películas. Porque una u otra, o sea, esto que tengo acá sería como lo mismo que yo haga una matriz transpuesta. Transpose de eso. Y en realidad termino generando lo mismo, ¿no? O sea, como invertí índices versus columnas y le cambié los parámetros, termino generando lo mismo. Era solo como para acotar eso, ¿no? Básicamente porque si yo hago un filtrado colaborativo basado en usuarios, yo tengo que contemplar las puntuaciones de los usuarios como si fuesen columnas. Ahora, si hago un filtrado colaborativo de ítems, tengo que hacer las ponderaciones como si las columnas fueran los ítems. O sea, ahí es donde digo que se hace al revés la analogía de qué es lo que calculo. Bueno, entonces, yo les había puesto que observemos que es una matriz de muy por usuario, o sea que esa es directamente en nuestro data frame, que es el que vamos a utilizar, ¿no? El que está dentro de DF. Lo voy a poner por acá para que hice un paréntesis ahí nomás solamente para acotar eso, pero voy a levantar de nuevo porque se cambió el nombre de eso, ¿no? Vamos a
poner acá. Creo que ahí es este. Y acá. Y ahí lo levantamos. Y ahí tenemos. Fíjense que los índices hasta el momento era 0, 1, 2, 3. Le cambiemos el índice, le decimos que el índice sea literalmente el nombre de las películas. Entonces, ahora sí ya tengo esa matriz de usuarios versus eh, ítems, o ítems versus usuarios en este caso, ¿no? Entonces, teniendo esa matriz, yo puedo empezar a armar el filtrado colaborativo. Ese filtrado colaborativo nosotros lo podemos hacer de distintas formas, porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primer caso, que nuestra matriz de relaciones o de similitudes que tenemos acá tiene que estar completa. O sea, yo tengo muchísimos datos que están nulos, porque claro, nunca nadie los ha visto, entonces tengo que buscarle la manera de que estos se puedan completar. Para esto, nosotros lo que hacemos es encontrar las similitudes de un ítem versus todos los ítems. Entonces, tengo un valor de similitud y es lo que me va a permitir a mí decir, bueno, imputo los nuevos datos, porque en realidad, si no, si termino eliminando, me voy a quedar con un conjunto tan reducido de datos que no tiene chiste. Entonces lo que hago es, bueno, si, por ejemplo, estos que están acá, ¿sí? Si estos usuarios, tengo 3 usuarios con 3 ítems y hay un ítem que no lo ha visto este usuario, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, mira, si vienen ponderando de esta manera, a este le pusieron 4.5, a este le puso 5, a este le puso 4.5, a este le puso 5. Si a este le puso 4.5 y a este le puso 5, a este le puso 5 y a este le puso 5, ¿cuánto le debería poner a este? Bueno, lo que tengo que hacer es encontrar la similitud que hay entre estos datos contra estos datos, pero en realidad los datos que yo puedo tener son solamente esos 4 de ahí, en lo cual yo voy a encontrar un índice de similitud para poder decir, bueno, si ahora tenés acá con 4.5, acá yo te debería imputar con tanto. ¿Se entiende esa analogía ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Es real? No es real porque es calculado. Pero bueno, me va a permitir a mí hacer la toma de decisiones o de recomendación de alguna manera. El problema es que yo sí o sí necesito, de acuerdo a lo que esté trabajando, si estoy en las columnas como usuarios, que al menos haya visto una película. Por lo tanto, para que esté dentro de este data frame, tiene que haber visto alguna película, porque tiene que existir esa relación. Eh, eh, entonces, aunque yo tenga, no sé, 5 millones de películas y un usuario solamente haya visto una película, voy a tener que encontrar el índice de similitud que hay con todas las películas que nunca vio. Eso obviamente puede generar errores a la larga porque estamos generando datos ficticios, pero bueno, es parte de todo el proceso. Entonces, teniendo esto, una de las técnicas que nosotros podemos utilizar para completar es encontrar por similitudes cercanas o por vecinos más cercanos de acuerdo a una matriz de correlación que podríamos armar. ¿Sí? Porque si yo armo una matriz de correlación, yo podría decir, bueno, si a este usuario versus estos mismos usuarios, ¿qué correlación hay de que haya visto una película contra otra? Esa podría ser una. La otra podría ser, si se acuerdan en la clase anterior que vimos, la similitud de los cosenos, porque si consideramos que todo un arreglo es un vector de ponderaciones en n dimensiones, puedo calcular el coseno que hay entre esos vectores. Si me voy al plano, ¿sí? Esa es la ponderación para uno de los ítems y esta es la ponderación para la otra. El ángulo que hay acá adentro, ¿sí? Yo lo puedo calcular en realidad, pero no necesito el ángulo puntualmente, sino que lo que vamos a necesitar es ese coseno del ángulo
ya que el coseno va a estar entre -1 y 1, ¿sí? De ese ángulo. Por lo tal, me va a decir que si el coseno del ángulo a mí me da 1, es porque si vio esto, o debería ver esto, tiene una similitud perfecta, y si no, todo lo opuesto, en base a eso. Lo que nosotros necesitamos es solamente el coseno. Lo bueno es que como estamos en un conjunto de n dimensiones, eh, es un valor numérico puntual, así que no tenemos ningún problema. O sea que tenemos las dos formas. Lo que vamos a hacer es, para los usuarios, vamos a utilizar la fórmula de los vecinos más cercanos, y para los ítems vamos a utilizar la de los cosenos, como para que tengamos las dos formas. ¿Sí? Entonces, de esas alternativas, ¿sí? Vamos a utilizar el de la cantidad de vecinos que yo pueda tener para decir qué tan bueno o qué tan malo es. Yo acá les dejé un link de un paper que hay de bastante información sobre evaluaciones de los tipos basados en filtros colaborativos y demás, o qué mejores métricas hay. eh, y me parece que está bastante bueno, en lo cual te justifica ciertas cosas que vos deberías contemplar. Por ejemplo, en el artículo establece que el conjunto mínimo de vecinos, que si estamos hablando en estos tipos de sistemas de recomendación, el conjunto mínimo de vecinos que uno debería tomar debería estar entre 20 y 30. O sea, después de varias pruebas y de varias evaluaciones de todo esto, se establece que entre 20 y 30 vecinos permitiría alcanzar resultados medianamente decentes. Porque claro, si yo tomo un ítem y digo, decime o calculame un índice de correlación o de relación entre las 5 películas más cercanas. Esas 5 películas más cercanas se podría basar en la correlación más alta que tengan, los podría ordenar y tomarme los 5 más altos. Pero bueno, tengo poquitos. Entonces el estudio establece que lo más lógico sería entre 20 y 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para todo esto? Aparte de eso, podríamos tener, y acá está donde les aclaraba esto, ¿no? Las distancias que pueden haber entre los elementos, la similitud de los cosenos, la correlación de Pearson con eh, una matriz de correlación, en fin. Entonces, partiendo de nuestra matriz, vamos a tratar de buscar la semejanza que hay entre todos los usuarios, considerando un número K de vecinos más similares, ¿sí? Para decir, esto va a ser lo que tengo, que va a estar basado en las correlaciones, porque lo vamos a hacer con el modo de Pearson. En el otro vamos a utilizar la similitud de los cosenos. Y para eso, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar los ratings que no tengo. Entonces, en primer lugar, calculemos la correlación de Pearson, o sea, la correlación que tenemos acá de todos los usuarios. Fíjense que tengo columna, usuario, fila, usuario. Distinto sería que yo hubiese hecho eso, ¿no? Película versus película. O sea, ¿qué similitud tiene la película contra la otra película? O sea, esto es basado en ítem, esto es basado en usuario, ¿sí? Como para tener esa analogía. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros? Encontrar las relaciones más cercanas que hay de cada uno de los ítems, es decir, para la película, para el usuario 1648, bueno, devolveme los 20 vecinos que son más cercanos, ¿sí? Que tienen un valor más alto de correlación, como para yo poder decir cuál es la ponderación del rating que me estaría faltando para esos ítems. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una función, creemos una función en la cual tome los valores de las correlaciones, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo uso de la matriz de correlación, que donde, se la estaríamos pasando acá. Dentro de la matriz de correlación, tomaríamos la fila 1, ¿sí? O sea, la primera fila para el primer usuario, y vamos a considerar los valores, los K valores, que en este caso
si lo ponemos por defecto, debería ser entre 20 y 30, los 20 valores más altos, ¿sí? Fíjense que estamos filtrando los más altos de la correlación que tiene esa fila, ¿sí? Y que me devuelva los índices, es decir, para tomar cuáles son los usuarios que tienen el índice de correlación más alto, ¿sí? Lo que filtramos acá, le pongo una máscara para que no me traiga con el mismo, porque si no me va a decir que el de los más altos es este, porque tiene una correlación de 1, pero es el único que yo no tengo que considerar. Listo. Y después aplico esa función para todos. Si se lo dejo con 20 o si no se lo dejo porque ya va a estar directamente con 20, ¿qué es lo que voy a obtener? Que para el primer, fíjense que acá yo tengo una matriz que está relacionada con los usuarios, ¿no? Entonces yo vengo y digo, bueno, para el primer usuario, que esto después yo te tendría que mapear y decir, bueno, a cuál corresponde, pero es decir, para el usuario tal, todas acá, ¿no? Todas para el usuario 1648, los usuarios que mejor se asemejan a esto es el 5062, el 2824 y demás. O sea, ahí están todos los usuarios que tienen el índice más alto de correlación con respecto a ese usuario. ¿Sí? Obviamente que acá yo le puedo decir, no, tomame 5 vecinos nomás, entonces me va a armar cuáles son. Fíjese que siguen estando los mismos, los primeros, porque son los que tienen el índice de correlación más alto, ¿sí? Que eso estarían saliendo de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que este índice de correlación es bastante alto, 0,55, habría que ver si hay alguno de los otros que sea más alto, pero es el que lo está poniendo como primero dentro de nuestra matriz. Franco. Sí, una consulta. Capaz, no es el momento, pero no puedo evitar pensar que lo que estás haciendo en definitiva es hacer una matriz de todos contra todos, ¿sí? Estás viendo la correlación de todos Sí, contra todos los usuarios. Entonces, pensando cuando esto haya que desplegarlo, ¿no? Esto lo que significa es que digamos que el costo de computación de esto es exponencial, en definitiva, porque es, cada usuario que exacto. agregás es, ¿y eso es así en la realidad o es que solamente un problema de entrenamiento y después hay alguna triquiñuela para linearizarlo en la Ese es realidad? cuando termina la clase, es justamente una de las conclusiones a las Ok, cuales llegamos. Hacer el basado de filtrado, o sea, basarme en filtrado colaborativo contra usuarios y de este tipo, haciendo el uso de las matrices de correlación y demás, es lo más costoso computacionalmente, porque como vos decís, o sea, si la próxima tengo 7 millones de usuarios, voy a tener un costo computacional muy alto para hacer todo eso. Así que sí, es uno de los problemas. Es por eso que, por ejemplo, la mayoría de los sistemas de recomendación, que son el de Netflix y demás, hacen basado en ítems y no en usuarios. Porque pensemos lo siguiente, si yo tuviese que establecer un sistema de este tipo de recomendación, pero basado, o sea, con arranque en frío. El arranque en frío sería, no conozco nada del usuario, no sé. Viene Leandro y se loguea por primera vez en Netflix. ¿Qué les recomiendo? Y no le puedo decir, no, no tengo nada para recomendarte porque no te conozco. Entonces, ahí es donde entran las cosas más simples, ¿no? O te doy todo, o te doy los 10 más vistos, o los 10 más nuevos, porque no tengo información. Entonces, ahí es donde decimos, nos basamos más en los ítems que en el usuario. Así que está perfecto lo que acotaste ahí, Franco. igual me imagino, o sea, ahora entiendo por lo que vas y habías comentado que este de todas formas no se iba a utilizar, pero me imagino Exacto. que porque el razonamiento, imagino, será el mismo con los ítems, ¿no? Si lo haces basado en ítems, también tienes ese problema. Lo que yo Tenés el calculo mismo es problema. que estamos basando en la suposición de que el catálogo no crece con la misma velocidad que la cantidad de usuarios. De Exacto. hecho, sabemos que, por ejemplo, Netflix tiende a acotar la oferta de películas, ¿no? Entonces, bueno, capaz indirectamente también está un poco pensado más allá de lo comercial para mantener estas cosas
A una memoria etcétera Exactamente, constante. para que trate de que el costo computacional tienda a ser por lo general lo mismo, si es muy grande, pero que siempre sea de la misma forma y que no crezca. Y justamente la cantidad de ítems es menos probable que crezca tan rápido como puede crecer la cantidad de usuarios de la plataforma que sea. Así que es otra de las justificaciones por las cuales el filtrado colaborativo basado en usuarios no se recomienda. Y porque aparte, el otro problema, los usuarios no han visto eh, la mayoría de las películas, ni siquiera el 10% de las películas, o de los ítems que estemos trabajando, ¿no? Y no hacía el caso contrario. Probablemente una película sí le han visto una proporción bastante grande de usuarios, así que es bueno la acotación ahí. Bien, entonces yo acá hasta ahora tengo una matriz de correlaciones ordenadas por cada uno de los valores que vamos a después necesitar imputar. Entonces, vamos ahora con el tema de la predicción, que es, ya teniendo esa similitud, que eso lo podemos hacer con cualquiera de las técnicas, lo que necesitamos hacer es predecir los ratings para los que todavía no tengamos evaluados. Opción uno, predecimos para los que todavía no tenemos evaluados. Opción 2, eh, solamente lo predecimos para todos, o sea, como que se recalcule todo. En muchos de los sistemas, para evitar a veces costo computacional extra, directamente se hace la recalculación para todos. No es lo óptimo, pero computacionalmente ayuda más a que tenga que estar evitando y solamente calculando a los que que están nulos, porque la proporción va a seguir siendo muy grande en base a eso. Es más, si yo haría acá, dentro de DataFrame, tenemos los datos, ¿sí? Y hago un isna.zoom, ¿sí? Todos esos son los datos que yo tengo ausentes. A ver si lo puedo hacer zoom de nuevo. Tengo 919 datos ausentes de F, me parece que son 2500. Shape. De 2500. O sea, tengo 900 datos que no conozco su puntuación, pero porque el dataset tiene bastantes datos completados en la mayoría. Es más, lo tenemos levantado a este otro, ¿sí? Que era el que yo había hecho la pruebita con este. A ver, no sé si lo tengo levantado o no lo tengo levantado. No sé, si no lo levantamos. Este está levantado. Lo voy a poner acá. DF Movie. Para poder hacer esa misma analogía. Y... porque tengo que tener esto. Ahí. Este. Eliminábamos esto. Y acá le hago esto. Acá le hago esto. Y si hago el movie así. Y le digo punto isna. Primero vamos a hacer un shape. Tenemos 943 por 1664. Y si a esto le hago un isna.zoom, se me sumen todos los datos ausentes, tengo esta cantidad de datos ausentes versus, si hago esto dividido en esto, ¿no? Por 100, tengo el 93.64% de datos ausentes. O sea, tengo un 6.3% de datos dentro de mí que no son ausentes. Por lo tanto, yo tengo que imputar de este 1,5 millones,
¿sí? De datos, tengo que imputar 1.400.000. Entonces, es por eso que muchas veces el modelo es preferible que directamente te recalcule todas las similitudes en base a lo que ya tiene, porque justamente lo que vos estás no calculando es el 6%. O sea, computacionalmente ni te cambia, no le hace ni cosquilla. Entonces era por eso como para hacer esa analogía, ¿no? Quiero ver si no pisé los datos y sigo teniendo original. Sí. Bueno, entonces, la forma que nosotros podríamos hacer es, basándonos en un elemento en particular, que es el que yo no tengo, y calcular el promedio de todos los otros ratings, ¿sí? De los que sí tengo, ¿sí? Terminar haciendo la imputación sobre ese. Entonces, basándonos en un peso que vaya a tener esos vecinos con el rating promedio que tenga esos vecinos, y yo se lo voy a imputar a mi dato, ¿no? Entonces, acá tenemos básicamente eso, en lo cual yo le doy de todo mi data frame, que hasta el momento va a tener esos datos ausentes, le voy a decir que considere los vecinos y esos vecinos que yo ya encontré, que están acá adentro, acá, ¿sí? Y acá está cada uno de los ID de cada uno de los usuarios mejores ponderados. Entonces, qué es lo que termino haciendo? Le paso de todos esos ID, le doy el nombre de lo que yo estoy particularmente ahora queriendo imputar. Fíjense que yo vengo y le digo, toma el data frame, pero de ese data frame, tomame va a ir tomando el uno por uno, porque el apply lo que va a ir haciendo es iterar fila por fila, si se acuerdan. Esto es como para evitar yo hacer un for, ¿sí? En vez de hacer un for data frame, o sea, algo así. For data in data frame, ¿sí? Y decirle a data, o le voy a poner así, fila, ¿sí? Y en vez de decirle a esta fila, ¿sí? Calculame la predicción completa sobre todos los datos, en lo cual tomes de la matriz de relaciones, de las 20 relaciones en este caso, más similares contra este usuario, y que lo calcule la relación. Fíjense que estamos haciendo el cálculo acá ya directamente para poder tener ese dato. Bueno, en vez de hacer todo ese bucle y todo lo demás, lo hacemos con un apply, y lo que me va a terminar devolviendo esto es, por acá, que dentro de Movie, ¿sí? Todos tienen algún dato ahora, ¿sí? Es decir, todos tienen esa ponderación. Pero si yo me fijo en el dato original, ¿sí? Fíjense, el primero no lo tenía, pero ahora lo tiene. Pero el segundo era un 4.5. Si se fijan, ya no tiene ese 4.5 porque se imputó, se recalculó en base a eso que estábamos mencionando. Ahora, si yo quisiera realmente mantener la decisión inicial del usuario, ¿sí? Porque yo digo, ¿para qué voy a...? Ya lo recalculé, no hice ningún filtrado. Una de las opciones que podría hacer es decirle, justamente se los dejé acá puesto, es, eh, combinemos lo nuevo versus lo que yo ya tenía. ¿Qué hago con eso? Fíjense, primero me genera una copia del data frame original, que es el que tiene los nulos. Ese tiene todos los datos que están en nulos. Listo. De esa copia, yo lo que voy a hacerle, en vez de hacerle una imputación directa, lo voy a combinar, ¿sí? Con lo que tiene el data frame de las predicciones que acabo de encontrar. Y lo que va a hacer ahí es, donde está nulo, o sea, lo que ya tenía lo deja, y lo que no lo va a filtrar. Entonces, si vemos, el segundo tiene el 4.5, el tercero tiene el 5 y demás. Pero el primero, que estaba nulo, me queda con el dato calculado. Son más que todo por cuestiones de decisiones de cómo se haga el modelo. En la mayoría se va por este estilo para no hacer más cómputo, pero cualquiera de las dos opciones va a terminar tratándote de predecir.
Lo que sí, en este vos mantenés la decisión inicial del usuario. No la cambiás. Bien, entonces yo ya tengo ahora todas las decisiones o todas las ponderaciones en cuanto al rating de eso. Entonces, si yo quisiera hacerle recomendaciones a un usuario, probablemente le termine recomendando alguna película que ya haya visto de esta forma, pero ¿qué podría decir? Si yo ya tengo todo completo de mi data frame, me paro en algún determinado usuario, por ejemplo, en este, ordeno los datos que tiene y los datos que tiene cargados ahí, muestro los primeros 10. Fíjense que me va a decir, bueno, te recomiendo estas 10 primeras películas. Vuelvo a repetir, como yo imputé algunos datos que no tenía, porque se supone que si vos ya lo viste a esta película o a este ítem en este caso, lo lógico o ya lo optimizado es que no te la vuelvas a recomendar a la misma. Pero fíjense a veces que Netflix o algunos sistemas te vuelven a recomendar, quizás te guste esto o quizás este producto lo querés volver a ver o demás, pero porque está basado en eso. Entonces, haciendo esas predicciones, podemos observar que para un determinado usuario le va a hacer la recomendación de estas 10 películas. Hay que ver si las películas tienen similitudes entre sí, pero no está basado en el contenido, como vimos la clase pasada, sino que está basada en los gustos del usuario. O sea, y de ahí obviamente caemos hacia el usuario fue lógico en su decisión, si le puso un 5 porque le quiso poner un 5 o no. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, hasta ahora, fíjense que obviamente esto está ordenándome los primeros. Yo podría de última después eliminar los que o mostrar los que originalmente habían sido nulos, por ejemplo, porque quizás eso no los viste y te puedo decir, che, mira, capaz que, pero no es, ya entramos a un punto más fino. ¿No? Y este era el otro que era el que ya estaba filtrado acá, en el que mantenemos, ¿sí? Fíjense, en el que mantenemos los datos originales. ¿Qué es lo que hace? Me termina mostrando otros tipos de recomendaciones y ahí es donde hay que ver si no está cayendo a que me está dando las mismas que yo ya vi y demás por la imputación, porque me está dando las que están en 5, fíjense, ¿por qué? Y porque probablemente sean todas las que yo ponderé, ¿sí? A diferencia de lo que nosotros tenemos acá, y que, por ejemplo, la última es esa de Fargo, ¿sí? Que es una de las segundas que ya tiene acá y que probablemente como me imputo este dato es porque yo no lo había visto. Entonces, tiene sus particularidades uno contra el otro. Bien, hasta el momento no hemos utilizado los datos originales como estaban y demás, y lo que podríamos hacer como para agregarle a ese peso, si ustedes se acuerdan en la formulita anterior, que está acá, acá, ¿sí? Ese valor se calculaba contra el ponderado que yo tengo del rating versus los pesos que tienen los usuarios. Ahora lo que podríamos agregarle es una desviación con respecto al valor promedio del rating que yo tengo. Entonces, y para ese usuario, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, con qué ponderación da un usuario contra otro. Si hay uno que viene y a todo le pone 5 y hay otro que no, ya pone 3, pone 4, pone 1. Entonces, ¿qué hacemos? Por cada uno de los usuarios le calculamos el promedio de los ratings que él pone y a eso lo tengo en cuenta dentro de las ponderaciones que vamos a generar. Entonces, acá está agregado justamente esa desviación donde se calcula el promedio, el rating promedio que va a tener ese usuario y se va a agregar dentro de ese cálculo que nosotros teníamos. Es en lo que terminaría cambiando. Entonces, si yo, y aparte se terminaron normalizando esos datos porque se van a terminar viendo más que todo este,
desviaciones que tiene. Entonces, si vuelvo a ver qué predicciones me genera para un determinado usuario, ¿sí? Fíjese que yo puedo tener no necesariamente las mismas películas, pero pueden estar en otro orden porque ahora está más teniendo en cuenta qué ponderación usa ese usuario, ¿sí? Algo particular que tiene este, pero que no nos está dando justo en este ejemplo, es que los datos, como están cayendo a restarse con los valores promedios y a calcular distintas desviaciones, es muy probable que el rating final obtenido no sea, ¿sí?, el, el mismo como máximo de 5, porque como ahora ya estoy teniendo desviaciones, el máximo no va a ser 5, que es el tope, sino que va a ser un más menos algo con respecto a esa desviación. Lo digo como detalle porque puede que llegue a pasar, ¿no? Acá está la aclaración de qué es lo que estamos calculando en esas predicciones o qué es lo que cambia. En uno terminamos normalizando y demás. Si se fijan, nosotros acá tenemos eh, las predicciones en base a eso. Fíjense que acá me recomendaba Fargo y acá también me lo recomienda Fargo en distintos órdenes. Fíjense, ¿sí? Hay algunas que no están y demás. Lo más óptimo va a terminar siendo este otro porque es el que está normalizando los datos y teniendo más en cuenta la perspectiva de ese usuario. Em, quiero ver si hay algún otro ejemplo en el que, por ejemplo, acá, a ver, algún otro usuario, si cae con una ponderación más alta. Fíjense, justo, 5.0018. Y nosotros dijimos que los ratings, el más alto, dentro de esto, va a estar en 5. Bueno, ¿por qué puede pasar eso? Justamente por lo que mencionaba ahí, ¿no? Entonces, y acá lo había dejado puesto, ¿no? Algunos datos raros es que las predicciones pueden estar por encima de la escala y que eso se da porque como estamos considerando puntajes que están normalizados, puede hacer que el usuario ya lo haya ponderado o menos o más y termine generando eso. Justo para el dato que yo había puesto ahí, no está teniendo esa diferencia, pero lo vamos a poner acá, a ver si tiene el cálculo. Voy a volver acá. Porque cuando lo había hecho a ese ejemplo me había dado justo que tenía más de 5, entonces seguí el ejemplo y no sé si cambié algo en alguna parte y lo obvié o se rompió por alguna otra cosa. Porque cuando justo había hecho la prueba me daba y me parecía bueno marcar eso. A ver. Bien. Dentro de las predicciones. A ver si estamos trabajando con esas predicciones. No sé si cuando les hice la otra muestra se cambió en algo. No. Y acá tenemos este. A ver si no quedó ahí. No, sigue estando con el... No sé por qué cuando hice el ejemplo anterior me daba más de 5 y por eso me basé en este otro para mostrar la diferencia ahí. Bueno, pero si no ve, está justamente esa aclaración, ¿no? De que la diferencia es por la desviación que tienen los datos y que está bastante sesgado a eso. El usuario, por ejemplo, este usuario tiene un promedio de votaciones en 3.6, entonces tiene una diferencia respecto contra los otros, que si me aparece otro que tiene una ponderación de 4.5, que, bueno, es más permisible, digamos, con respecto a los ítems, ¿no? Bien, eso es hasta ahí con respecto a filtrado colaborativo, pero basado en usuario. Particularidades que tiene es que tiene mejoras con respecto a los otros, porque tiene en cuenta ya la ponderación de lo que hizo un usuario y no solamente te recomiendo porque es el que es más visto, o sea, en referencia a los que no son personalizados.
con respecto al que está basado en contenido, cambia en el tema de la recomendación solamente porque yo no te estoy teniendo en cuenta la particularidad que tiene una película versus otras películas por el contenido exclusivamente, sino que acá lo tengo en cuenta a la decisión del usuario basado en eso y las similitudes que hay con otros, pero tiene problemas de que justamente, si bien es escalable, pero en esa escalabilidad el costo computacional es muy alto, entonces es una desventaja, ¿sí? Eh, la similitud que hay entre los usuarios no se va a mantener, porque obviamente si voy agregando más usuarios y que es lo que va a cambiar constantemente, las similitudes que tenga entre ellos no va a hacer que las predicciones sean mejores, ¿sí? Y el otro problema es lo que venimos mencionando, o sea que los usuarios han podido etiquetar un número muy pequeño de elementos y que ni siquiera a veces lo han etiquetado, o sea, porque recuerden que teníamos la forma implícita y la forma explícita, entonces puede que hayan visto un montón de películas, pero a ninguna le hayan dado un voto de confianza. Entonces, eso es con respecto a usuario versus usuario. Ahora vamos con el ítem versus ítems, ¿sí? Que justamente trata de resolver esa problemática que teníamos entre los usuarios con usuarios. Entonces, en lo cual nosotros acá lo que vamos a buscar es semejanza entre esos ítems y decir, bueno, si el usuario 1 compró el ítem A, bueno, ¿cuál es, cuán similar es o los usuarios si compraron el otro ítem B, por ejemplo? Capaz que le interesa también, entonces es lo que estábamos haciendo al principio ahí, ¿no? Entonces, para poder hacer la analogía entre eso, la lógica es medianamente la misma, solo que podamos cambiar qué tipo de cálculo o de similitud vamos a obtener. Entonces, necesitamos los datos, necesitamos la matriz de semejanzas, que si bien nosotros tenemos la matriz original, la vamos a necesitar a la matriz de semejanzas, y de en base a eso tenemos que hacer las predicciones viendo cómo me cambia, ¿no? Yo acá ponía que justamente qué es lo que nosotros necesitaríamos. Si yo dentro de mi dataset original, que ahora lo voy a tener que volver a levantar porque ya está, no, está con los datos bien, o sea, no están imputados. Yo ahora hice la relación usuarios con usuarios. Yo ahora no necesito hacer la relación usuarios con usuarios, así que lo que voy a necesitar es hacer una transpuesta para tener dentro de mi data frame las columnas de los ítems. Entonces, a partir de acá, yo hago esta relación. Entonces, voy a poner esto acá y lo que voy a poner acá es eso, ¿no? O sea, ahora yo tengo ítem con ítem. Entonces, lo que yo tengo que completar ahora es estos ratings para estos ítems que se refieren a este usuario y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y acá un poco estaba que lo terminé poniendo después, es eso que habíamos marcado en la matriz, ¿no? O sea, si yo tengo estos dos ítems, ¿sí? Para dos, o sea, tengo todos estos ítems, el ítem 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 para el usuario 1 y para el usuario 2. Trabajando nosotros con la similitud de cosenos, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Encontrar la similitud de los datos que tienen ambos y que se correlacionan, o sea, que tienen igual cantidad los dos. O sea, por ejemplo, el 5, acá hay un 5 y acá hay un 4. Tengo dato. Acá hay un 4 y acá hay un 5. Tengo dato. Acá hay un 4 y acá hay un 5. Tengo dato. Acá no tengo dato, acá tampoco. O sea que eso no puedo encontrar ni siquiera una relación entre esos datos. Y en este no tengo, pero acá tengo un 3. Por lo tanto, los dos que tienen signo de preguntas no los voy a poder completar con ellos porque no me alcanza la similitud, porque necesitaría decirle, y si acá le pusiste un 1 y probablemente acá le hayan puesto tanto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto que está acá, que no le puse la formulita, pero si ustedes se fijan, esto es el coseno de alfa, o sea, el coseno del ángulo, va a ser, si yo asumo que esto U es un vector producto punto
con el otro, ¿sí? Sobre el módulo del vector 1 por el módulo del vector 2, es lo que tengo acá, ¿no? O sea, si estamos trabajando con un vector U1 que tiene 5, 4, 4, y con el vector 2 que tiene 4, 5, 5, el producto punto es las X con las X más las Y con las Y más. Entonces tengo el 5 por el 4, acá está. El 4 por el 5, acá está. Y el otro 4 por el 5, acá está. Este es el producto punto. Y abajo tengo el módulo de cada uno de los vectores. Entonces, si nos vamos al espacio, utilizo Pitágoras para calcular la distancia en línea recta con respecto a ese punto para obtener el módulo del vector. Entonces tengo el cateto 1, digámosle, al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Tengo acá el módulo del 1 y acá tengo el módulo del 2. Al final de todo eso, me da que la similitud entre ambos vectores, ¿sí?, es de 0.978. Básicamente está casi en 1, o sea, me está diciendo casi son iguales, porque obviamente las distancias que hay entre cada uno es muy poquito. ¿Para qué nos serviría eso? Para en el caso de que yo no tengo el valor de 3, ¿sí?, podría decirle este signito de acá, que no lo tengo. Bueno, si yo ya tengo una similitud de todos, acá solamente estoy tomando 2, ¿no? Pero yo ya tengo esa similitud, te podría decir, bueno, si acá te pusieron un 3, 3 por la similitud que hay entre los dos vectores, te da que el rating ese que me está faltando y más o menos es 2.934. O sea, tiene pues, obviamente todo tiene un margen de error. Ahora, si yo hubiese dicho, che, no tenés el 4, lo puedo volver a calcular, pero ya tendrías que hacer otro dato y demás, pero me sirve como para poder hacer esa completitud de todos los datos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien con esto? Perfecto. Entonces, basándonos en eso, estamos dándole pie a que vamos a hacer uso de la similitud de los cosenos. Entonces, esa similitud de cosenos, vamos a empezar por abajo. Voy a tomar los ítems, que yo tengo ítem, ¿sí? Tengo todos los ítems acá. De estos ítems, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir uno por uno, por eso le hago el apply. ¿A dónde? Al primer ítem voy a aplicar esta función para calcular el coseno. ¿Qué hago para yo poder calcular ese coseno? Llamo a esta función. Esta función, para poder calcular la similitud de cosenos que hay con el primer ítem, lo tengo que calcular la similitud que tiene contra todos, ¿sí? Porque obviamente, a ver, si yo me paro acá solamente en este fragmento, vengo y voy a hacer esto. Supongamos acá, ¿sí? Yo necesito este usuario que está acá para poder encontrarles todos estos datos, encontrar qué similitud hay entre este contra todos los que sí lo tienen, porque justamente son los datos que no tengo. Entonces, yo a partir de ahí voy a calcular la similitud con todos los que sí tienen igual, 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 igual. Solamente hay dos que ahí en ese punto que comparten. Me va a devolver ese valor y es lo que a mí me va a poder permitir después imputar todo eso. Entonces, teniendo acá y haciendo la relación de S contra todos, por eso es que hacemos otro apply, es como que puse un for dentro de otro for, ¿sí? Porque voy a hacer, por cada uno, calculame imputame la similitud. Pero para yo poderlo imputar, necesito calcular para S contra todos. Entonces tengo el for. Por eso ponemos un apply. ¿Qué es lo que hace acá? Calcula la similitud de los cosenos. Esa similitud de cosenos, en primer lugar, yo necesito tener los valores que sí tengo datos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Recuerden que esto se va a hacer como en un for. Entonces, ¿qué hago? Itero y tengo el ítem 1 contra el ítem 2. Bueno,
de esos me fijo los que no están en nulos. Por eso niego el nulo, entonces me voy a quedar con dos máscaras booleanas en las cuales me va a decir true en los que sí tiene datos. Perfecto, pero hasta ahora no me está diciendo cuáles son iguales. Entonces, ¿ahí qué es lo que hago? Hago un AND entre las dos máscaras booleanas, entonces voy a tener una máscara booleana final en la que voy a tener true solamente en las que tienen la misma cantidad o en el que coinciden con lo mismo. Básicamente, en el mismo ejemplo que yo tenía acá, ese, eh, ese AND me está haciendo que se quede S, porque todos lo tienen. ¿Sí? Bien. Después de tener eso y de ya tener esos datos, yo recién ahí puedo venir y calcular el, el coseno de ese ángulo. Fíjense que básicamente es el producto, lo voy a poner así como para que se vea ahí, tengo np dot, que es para calcular el producto entre dos vectores, producto punto, ¿no? Entonces tengo para el vector 1 versus el vector 2. Eso es el producto punto dividido en digamos, el módulo que va a terminar teniendo el vector 1 con el vector 2. Entonces se multiplica ese dato y está. Esto, obviamente, lo voy a ejecutar y vamos a tener que dentro de esa matriz se tiene ahora similitudes. No tiene correlaciones, pero tiene similitudes, ¿no? O sea, fíjense que es una matriz diagonal de simétrica entre ítem versus ítems, ¿sí? Donde es simétrica porque tenemos la relación que hay, pero no es no es la correlación, sino que es el coseno. Pero me está dando qué similitud tiene. Esto que yo hice acá, ¿sí? Que pusimos esto, era como para que se entienda cómo se haría a mano. Habíamos visto en la clase pasada que hay una función de las librerías para poder hacer la similitud de los cosenos, ¿sí? Entonces, nos evitaríamos de solamente hacer esta función a mano. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Básicamente, necesitamos la de los cosenos, está dentro de espacial, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo mismo que recién, le damos los mismos datos, solo que acá llamamos, lo voy a borrar este -1, acá llamamos, ¿sí? A la similitud de los cosenos, que era lo mismo que yo tenía acá, ¿sí? Solo que este era el que hacía a mano. Entonces, llamo a la similitud de cosenos, solo que esto a mí me devuelve todo lo opuesto, en el que la diagonal principal tiene todos los ceros y los elementos externos tienen otros datos. Para eso, para simplificar eso, yo le digo 1 menos ese dato y termino obteniendo la misma matriz de similitud. Fíjense que los primeros datos, ¿sí? 0,8192 es lo mismo que este que está acá, 0,8192. O sea, me calculo literalmente lo mismo en las similitudes. Es como para que tengan cuál usar. Esta que está acá, obviamente, está más optimizada porque la función del cálculo del coseno ya está optimizada internamente y no vamos a tener que estar haciendo todo eso a mano, que probablemente, no sé, a ver si tiene tantos datos, pero a ver, esa tarda, a ver cuántos segundos tarda, tardó 10 segundos, ¿sí? La que hicimos como a mano, para 2500 datos, ¿no? Y utilizando la librería, ni siquiera llega a tardar un segundo. Y obtengo el mismo resultado para 2500 datos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que obviamente si lo haríamos con esa matriz que teníamos 1,5 millones de datos, y la verdad que no creo que sea tan escalable utilizarlo a mano, pero era como para que tuviéramos las dos. Entonces, a partir de acá obviamente nos quedamos con esta, ¿no? Bien, ya tenemos esa matriz, que era lo mismo que habíamos hecho antes con el tema de los vecinos. Yo ya tenía los vecinos completados y cuáles eran los vecinos que ya, la similitud que tenía con esos vecinos. Ahora lo que tenemos que hacer es
básicamente la misma fórmula para tratar de que ese peso de esta similitud se pondere contra los distintos vecinos para poder hacer las predicciones. Básicamente esto es hacer uso de lo mismo que ya habíamos hecho en el otro caso, solo que estamos completándolos con eh, teniendo en cuenta la similitud de los cosenos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Sobreescribimos, obviamente, las predicciones que yo ya tenía antes, que si yo me fijo y hago un df acá, no, ítem, creo que era, ítem, ¿sí? Fíjense que para estos primeros no tenía, pero para este cuarto sí tenía, y para este quinto sí tenía, y es un 4, que es Piratas del Caribe. Fíjense que ahora se recalculó, o sea, tengo un 3.66, era lo mismo que dijimos antes, o sea, ¿los volvemos a recalcular o no? Bien, entonces, ya tengo recalculado o tengo completados, ahí de nuevo vuelven a hacer si quieren el otro caso y no imputan los nuevos, pero ya habíamos justificado el por qué los dejábamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para esas predicciones, las predicciones están basadas, voy a poner acá, ¿sí? Las predicciones están basadas en eh, ítems versus las películas, porque es lo que terminamos generando acá. Ah, no, todavía está predicciones. Ahí. Tenemos en filas los usuarios y en columnas las películas. Si nosotros queremos recomendarle a un usuario algo, vamos a tener que trabajar con las filas. Si queremos recomendarle en base a una película a los distintos usuarios, trabajamos en eso. Nosotros, como estábamos haciendo el mismo ejemplito de antes con el usuario tal, lo único que hago es una transpuesta de los usuarios, como para tenerlos ahora en las filas. Me quedo con ese usuario en particular, ¿sí? Y me quedo con todos los índices de las películas. Entonces, ¿qué me estás haciendo ahora? Me estás recomendando qué películas debería ver ese usuario basándose en los ítems, ¿sí?, que haya visto ese usuario. Porque ese usuario ha visto esas otras películas y demás. Acá, porque lo hacemos de esa forma, si no le podríamos poner, recomendame qué usuarios deberían ver la película de Forrest Gump, por ejemplo. ¿Sí? Porque le deberíamos dar lo otro. Pero por lo general nosotros vamos a tratar de buscar a uno particular que es recomendarle. Pero el proceso es buscar primero los ítems más relacionados entre sí para poder hacer las predicciones de eso. Entonces, fíjense que acá tenemos, puse por las dudas para ver las dos datos dentro del data frame original, que era lo que tenía, versus lo que acabamos de predecir. Fíjense que en algunos me lo sobreescribió y en otras me puso un dato, ¿sí? Y entonces terminamos generando esas predicciones, ¿no? Obviamente, al igual que en el otro caso, si yo normalizara esos datos y tuviera en cuenta el promedio de nuevo de la ponderación, en este caso, de cada una de las películas, de esos ratings, obviamente que va a generar que los datos se predigan de otra manera porque ya van a estar normalizados y van a tener o van a estar relacionados con ese valor promedio y de nuevo probablemente podamos tener datos que estén por encima del rating máximo. Pero los datos van a ser más precisos en el caso de que estamos teniendo esos valores, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos otro listado de películas que está basándose ya en el promedio de rating de cada una de las películas, aparte normalizado. Entonces, es más preciso o tiene más relación y más castigo a los otros, porque como estamos utilizando el valor promedio, va a ser más óptimo, ¿no? Y acá está la misma relación de hace ratito como para ver qué valor le imputó ahora, porque antes le había imputado un 3.6 y a todos estos le había dado otro valor, ¿no? Y ahí tenemos que
debería recomendarle en base a lo que no está normalizado y en base a lo que está normalizado. Fíjense que los listados, hay algunas que obviamente van a estar en ambos, pero no necesariamente los tiene a todos. Estoy viendo si hay alguno particular, pero como ya están normalizados, es distinto el dato. Entonces, como resumen, ¿no? Eh, la complejidad computacional que tiene el de usuarios contra el de ítems es superior. Por lo tanto, es mejor hacer ese uso y es un poco justo lo que decía Franco en su momento. O sea, yo basarme con usuarios, tengo esa complejidad porque la matriz se relaciona al revés. Entonces, es lógico, ¿no? Eh, Así que los mejores resultados van a estar también cuando nosotros tengamos datos estables, estén normalizados, estén basándose en esas desviaciones y demás, ¿no? Bueno, con eso terminamos así brevemente lo que hace el sistema de los dos tipos de filtrados colaborativos. Eh, Podríamos después probar de hacer con el mismo de Movies, o sea, cuando hicimos el de la recomendación no personalizada y demás con las películas originales, que creo que lo dejé acá puesto en df.movie. Podríamos hacer todo ese mismo proceso para ver qué me recomienda el filtrado colaborativo versus el que me recomendó el no personalizado para ver si tiene lógica o si tiene diferencia entre uno y otro, porque el otro solamente me lo basa por promedio, por grupos y demás. Así que, bueno, había dicho que iba a tratar de terminar unos minutitos antes de las 11, así que, bueno, terminé media hora antes, así que, ¿quieren consultar algo? Tengo una curiosidad, Mati, mirá, Sí, vos venías tratando de bajar la complejidad y yo creo que ahora con esto te la tiro al bombo, porque, claro, a mí se me hace que, digamos, meter la variable temporal podría traer como una información importante. O sea, no es lo mismo haberle puesto 5 a una peli hace 20 años que ahora. Eh, exacto, y sobre todo, y más que tenés, digamos, estas cosas tienen el poder, digamos, que a veces no consideramos, ¿no? El poder digamos, de la perspectiva no sé cómo se llama, pero de la manada. O sea, capaz que yo vengo, no sé, vi una peli, pero no porque tenía ganas de verla, porque tenía que claro, verla para hablar de algo en la oficina. Entonces, eh, si hay un pico de recomendaciones para tal ítem, uno dice, bueno, ¿la está recomendando porque realmente la buscó activamente o porque es, viste, el run run del momento? es Entonces, trending topic, claro. por ejemplo, entonces digo, meterle a la variable temporal acá seguramente te tira el cuerno, digamos, la Obviamente, linealidad, pero parece interesante. obviamente, pero encima te agrega ese punto. Obvio, esto también se podrían mezclar con otras técnicas, ¿no? O sea, agregarle y decir, bueno, pero también tenemos en cuenta, no sé, la ubicación geográfica, aparte de hacer un filtrado colaborativo, aparte tenemos en cuenta las edades y demás. Eso es un poco lo que viene a resolver la próxima técnica, que es la última que vamos a ver, que es la factorización de matrices. Entonces, de todas estas matrices que se terminan armando, se terminan armando 4 matrices, que esas matrices están relacionadas entre usuarios, grupos, ratings, y no me acuerdo la última, pero son las 4. Un poco que también viene a resolver todos los problemas que cada una va teniendo y que las va combinando, ¿no? Ah, está Sí, bueno, está bueno. A mí se me ha ocurrido algo tipo ponderar las claro. votaciones, por ejemplo, si alguien le pone, no sé, un 5, ¿no? A una peli, pero resulta que es la peli que salió, Netflix hace mucha publicidad, viste, en, Ujú. en tele. Entonces digo, bueno, nada, si justo esta peli vino por publicidad, no sé, ponderarlo, qué sé yo, viste, bajarlo, no sé. Pero bueno, Agregarle ciertos filtros, exacto, claro. que te terminan justificando. Exacto. Bueno, chicos, nos vemos
la semana que viene. Este notebook ya está subido por las dudas. Estaba activo, así que tengan un excelente fin de. Gracias, hasta luego. Abracito. Dale, chao, chao. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chao, chao.